Hola, mi nombre es Tania Tejeda y esta es la primera parte de la clase de la anatomía de cráneo y nariz. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Gabriela-med-. Vamos a iniciar con lo que es la tabla de contenido. En esta primera parte vamos a ver lo que es osteología, ligamentos, articulaciones y miología. Recuerden que estas diapositivas están disponibles en el UDocs de Harper Navarro y cualquier duda me pueden escribir. Sabemos que el cráneo, también es llamado bóveda o base, está compuesto por 8 huesos. El primero es el frontal, tenemos un occipital, un esfenoides y un etmoides y 2 huesos pares, que son los 2 parietales y los 2 temporales. El hueso frontal se encuentra situado en la porción anterior del cráneo. En su porción superior también es llamada escamosa y la porción inferior es la orbitonasal. Está compuesto por lo que es la cara externa, la cara interna endocranial y el borde circunferencial. En su cara externa vamos a encontrar lo que es la sutura metópica, la glabela, la línea temporal, la escama del frontal y las eminencias o tuberosidades frontales. También tenemos la escotadura frontal, el borde nasal, la apófisis orbitaria medial, la apófisis cigomática, el borde supraorbitario, la fosa temporal y la escotadura o el agujero supraorbitario. También tenemos lo que es la escotadura etmoidal, la espina nasal, la miseldía frontal, los canales etmoidales, la fosa orbitaria, la fosa lagrimal y la fosita troquear. En su cara interna vamos a encontrar lo que son las fositas de Pacini, las fosas frontales, las paredes superiores de la órbita, las eminencias mamilares, el surco del seno sagital superior, la cresta frontal y el agujero ciego. Del hueso etmoides, este se encuentra inferior a la porción orbitonasal del frontal, está conformado por una lámina sagital, una lámina horizontal y 2 laberintos etmoidales. En la lámina vertical vamos a encontrar superiormente la crista Galli, que tiene las alas de la crista Galli que se une al frontal y el vértice de la crista Galli que está con el os del cerebro. Inferiormente encontramos la lámina perpendicular que en el borde anterior se va a unir a la cresta nasal, en su borde anterior inferior se va a unir al cartílago nasal y el borde posterior inferior se va a unir al hueso Vomer. En su borde posterior se va a unir al esfenoides y en su borde superior se va a unir con la lámina horizontal del etmoides. En la lámina horizontal vamos a encontrar en su cara superior endocranial lo que son los canales olfatorios, la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal. En la cara inferior tenemos el techo de las fosas nasales y la lámina cribosa. Los laberintos etmoidales vamos a ver lo que son sus caras. En la cara lateral encontramos la lámina orbitaria. En la cara anterior tenemos las celdillas complementarias de los huesos lagrimal y maxilar. En la cara superior tenemos las celdillas etmoidales, 2 canales que son los conductos etmoidales anterior y posterior y los agujeros etmoidales. En su cara posterior, esta se va a unir al esfenoides. Las celdillas son las que se unen a sus pares en el esfenoides. En la cara inferior tenemos las celdillas inferiores que se articulan con el maxilar y con el palatino. En los laberintos etmoidales vamos a ver el cornete nasal superior, el cornete nasal medial, el cual tiene variantes del cornete supremo y el otro cornete. También tenemos los meatos nasales que tiene la apófisis unciforme, la eminencia nasal, la bula etmoidal y el hiato semilunar. En el hueso esfenoides, este se encuentra en la parte media de la base del cráneo, conformado por lo que es el cuerpo, 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 apófisis pterigoides. En el cuerpo encontramos el yugo esfenoidal, el canal olfatorio, el proceso esfenoidal, el limbo esfenoidal, el surco del prequiasmático, el tubérculo de la silla, el surco del seno intercavernoso, la fosa hipofisiaria, la apófisis clinoides medias, el dorso de la silla, la apófisis clinoides posteriores y las 2 escotaduras. En su cara anterior tenemos la cresta esfenoidal, la abertura del seno esfenoidal y las encías esfenoidales. En su cara inferior tenemos la cresta esfenoidal inferior, el pico del esfenoides y los cornetes esfenoidales de Berlín. En su cara posterior encontramos el dorso de la silla y la sinostosis esfenoccipital. En sus caras laterales encontramos la raíz superior del ala menor, el conducto óptico, la raíz inferior del ala menor, el surco del anillo tendinoso común, el agujero redondo, la sección del ala mayor, la apófisis orbitaria del hueso palatino, el trasfondo de la fosa infratemporal y la apófisis pterigoides. También tenemos sus alas menores, sus alas mayores. En las alas mayores vamos a encontrar lo que es la cara orbitaria, que va a tener base en el borde cigomático y vértice en la raíz. También tiene su cara temporocigomática, que tiene la porción temporal, la porción cigomática y la porción infratemporal, y tiene el borde cigomático, que va a ser el cual se va a articular con el cigomático.
Vamos a encontrar sus bordes. En el borde medial tenemos el segmento anterior, el segmento medio y el segmento posterior. En el segmento anterior se va a limitar inferiormente a la fisura orbitaria. En el segmento medio tiene la raíz del ala mayor. En el segmento posterior tenemos el borde anterior del agujero rasgado y la língula esfenoidal. En su borde lateral se va a articular con el temporal y se va a unir al medial por medio de la superficie triangular frontal, y posteriormente se va a unir en la espina del hueso esfenoides. En la apófisis pterigoides vamos a encontrar el conducto pterigoideo, la lámina medial que va a tener la apófisis vaginal, el gancho de la apófisis pterigoides y la incisura de la trompa auditiva, y en su lámina lateral vamos a tener la apófisis pterigoide espinosa, y en la fosa pterigoidea vamos a encontrar la fosa escafoidea. El hueso occipital se encuentra conformado por la porción basilar, también llamado clivus, las porciones laterales, la escama del occipital y el agujero magno. En su cara extracraneal o superficie basilar vamos a encontrar el tubérculo faríngeo, la fosita navicular o fosita faríngea, la crista posterior o muscular del hueso occipital, la cresta sinostósica y la depresión de la inserción del músculo ancho de la cabeza. En la cara endocranial de la porción basilar del hueso occipital encontramos el clivus, que va a tener bordes, los cuales son laterales, surco del seno petroso inferior, el borde anterior, soldado del esfenoides, y el posterior límite del agujero magno. En su porción basilar vamos a encontrar lo que son dos caras y los bordes. En su cara exocraneal vamos a encontrar el cóndilo occipital, la fosita condilea anterior, la fosa condilea, el conducto condileo posterior y la superficie rugosa. En su cara endocranial tenemos el tubérculo yugular, el conducto del hipogloso y la apófisis yugular. En sus bordes vamos a encontrar el borde medial que da el agujero magno, el borde lateral que está dividido en dos apófisis yugular, el agujero yugular y la apófisis intrayugular. En la escama vamos a encontrar en su cara exocraneal lo que son protuberancias occipital externa o ilion, las líneas nucales superior e inferior, y en su cara endocraneal tenemos la protuberancia occipital interna, los surcos que son el seno transverso y el seno sagital. También tenemos la cresta occipital interna, la fosita vermiana, dos fosas cerebrales y dos fosas cerebelares. En el bordes vamos a encontrar los bordes superiores que se unen al hueso temporal, vamos a tener la sutura lambdoidea, los bordes inferiores que es la porción mastoidea del temporal y cuatro ángulos, los laterales que van a ser los que separan los bordes superiores de los inferiores, el ángulo superior que es el lambda y el ángulo inferior que es el agujero magno. El hueso temporal está conformado por lo que es la porción escamosa, la apófisis cigomática, la porción mastoidea y la porción petrosa. En su porción escamosa vamos a encontrar que en su parte superior o cara temporal está el surco de la temporal media y la inserción del músculo temporal. En su parte inferior o basilar vamos a encontrar la fosa mandibular, la fisura timpanoescamosa, la fisura petroescamosa y la fisura petrotimpánica. Tenemos los tubérculos cigomáticos anterior y posterior y la superficie plana subtemporal. En la base de la apófisis cigomática vamos a encontrar la cara superior, la cara inferior, dos raíces que es la raíz longitudinal de la cresta supramastoides y la raíz transversa o tubérculo articular. Tiene un segmento anterior o apófisis cigomática propiamente dicha, que tiene cara lateral convexa, cara medial cóncava, el borde superior, el borde inferior y el extremo anterior. En la porción escamosa, en su cara cerebral vamos a encontrar el surco meningio media impresiones cerebrales, el borde circunferencial que va a tener una parte adherente que tiene la fisura petroescamosa y la lengüeta de la prolongación inferior del techo del tímpano, y también tiene su parte libre que tiene una escotadura parietal. En su porción mastoidea vamos a encontrar la fisura petroescamosa posterior, las rugosidades del occipital frontal y del esternocleidomastoideo, el agujero mastoideo, la espina suprameática, la zona cribosa, la apófisis mastoides, la escotadura mastoidea y el surco de la apófisis occipital. En su porción mastoidea vamos a encontrar la cara endocraniana que tiene un agujero mastoideo y la vena emisiaria y el surco del seno sigmoideo. En su borde circunferencial vamos a encontrar que se articula superiormente con el parietal e inferiormente con el occipital. En su porción petrosa, anterosuperior va a tener la eminencia arcuata, el hiato del conducto petroso mayor, los hiatos de los conductos del petroso menor y la impresión trigeminal. Anteroinferior vamos a encontrar el orificio auditivo interno, la fosa subarcuata, el conducto petromastoideo, la fosita ungueal y la abertura externa del acueducto vestibular. En su porción petrosa de las caras exocraneales, anteroinferiormente vamos a encontrar las vainas de las apófisis estiloides, la apófisis tubárica, el conducto del músculo tensor del tímpano, el conducto de la trompa auditiva y el canal de la trompa auditiva. Posterior inferior vamos a encontrar la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo, la carilla yugular, la fosa yugular, el orificio inferior del conducto carotidio, el orificio del conductillo timpánico y la superficie rugosa que da inserción del músculo elevador del velo de paladar. En su porción petrosa vamos a encontrar los cuatro bordes. Superiormente tenemos el surco del seno petroso superior y la escotadura del trigémino. Anterior vamos a tener la fisura
tímpano escamosa que se va a dividir en agujero rasgado. Posteriormente encontramos el agujero yugular, la apófisis yugular, la fosita petrosa del glosofaringio e inferiormente encontramos el borde inferior de la vaina de la apófisis, estiloides y la apófisis tubárica del hueso tubárico. También tenemos lo que son los huesos temporales que tienen base separado por el orificio auditivo externo y su vértice tiene el orificio anterior del conducto carotidio, el agujero rasgado, la carótida, nervios petrosos menor y el profundo. El hueso parietal que está en la parte media de la base del cráneo conformado por lo que son los diferentes huesos. Aquí vamos a encontrar que en su cara externa tiene las líneas temporales superior e inferior o la tuberosidad parietal. En su cara interna vamos a encontrar la fosa parietal, los surcos de la meningia media, el surco del seno sagital superior, el agujero parietal, las fositas granulares de Pacini y la cresta silviana. Va a tener los cuatro bordes, que es el borde sagital que tiene la sutura sagital, el borde escamoso que se va a unir a la escama del temporal, el borde frontal que tiene una sutura coronal y el borde occipital que tiene la sutura lambdoidea. En sus ángulos vamos a encontrar el ángulo frontal, que es la unión de la sutura coronal con la sagital llamada brecma. El ángulo del occipital vamos a encontrar que es la unión de la sutura sagital y la lambdoidea llamada lambda. En el ángulo esfenoidal tenemos la unión del parietal, del frontal y del ala mayor del esfenoides que se llama pterión. Y el ángulo mastoideo que es la unión del parietal, la porción escamosa y mastoidea del temporal y el occipital que se llama asterio. Como generalidades del cráneo tenemos la calvaria, que es la glabela, la sutura frontal, la sutura sagital o lobelión, tuberosidad frontal, sutura coronal, tuberosidad parietal, sutura lambdoidea y la fosa temporal. Como base tenemos la porción facial y la porción temporoccipital. En la configuración interna podemos ver que en la calvaria se encuentra el surco del seno sagital superior, la cresta frontal, las granulaciones aracnoideas, las fosas frontales, los surcos de la arteria meningia media y las fosas cerebrales del occipital. En su base encontramos la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Hablando de los ligamentos, estos se encuentran extendidos entre el occipital y el dientes del axis, que son los occipitotontoideos. Se encuentran situados entre la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento cruciforme y se van a reconocer lo que son los ligamentos apical y el ligamento laterales o alares. En los atlanto-occipitales encontramos que son dos membranas que se van a unir al occipital y al atlas. Tienen una membrana anterior y una membrana posterior. En articulaciones del cráneo, sabemos que como articulaciones también encontramos las suturas. Estas son las encargadas de tener en contacto entre dos o más huesos. Van a mantener unidos los platos óseos del cráneo a través de una matriz de fibras de colágeno, que son las fibras de Sharpey, y se van a osificar completamente en edades avanzadas, cuando son las fontanelas. En las suturas del cráneo vamos a encontrar la sutura coronal, que está entre el frontal y el parietal, la lambdoidea, que está entre el parietal y el occipital, la occipitomastoidea, que está entre el occipital y la porción mastoidea del hueso temporal, y la parietomastoidea, que está entre el hueso parietal y la apófisis mastoides, y también tenemos la esfenofrontal. Tenemos también la que es la esfenoparietal, la esfenoescamosa, la esfenocigomática, la escamosa entre el parietal y el temporal, la temporocigomática y la frontocigomática. De frente o desde arriba vamos a encontrar lo que es la sutura frontal o la sutura sagital, y desde abajo podemos ver la sutura frontoetmoidal, la sutura petroescamosa y la sutura esfenopetrosa. En la miología sabemos que los músculos de la cabeza se van a dividir en dos grupos según su función. Tenemos los músculos masticadores, los de la mímica, los de la deglución y los de la fonación. Iniciando con los masticadores, vamos a ver lo que es el macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. En el músculo temporal, el masticador, este tiene una forma que es ancho, plano y radiado, tiene inserciones de la fosa temporal en la línea temporal inferior y la cresta infratemporal y en la cara profunda de la fascia temporal. Su trayecto lo vamos a encontrar en el surco del segmento basal de la apófisis cigomática temporal y va a tener una inserción final en lo que es la apófisis coronoides. El músculo macetero tiene una forma que es corto y grueso y rectangular. Va a tener inserciones de origen en el fascículo superficial, fascículo medio y el fascículo profundo. Asimismo va a tener lo que son tres inserciones debido a sus fascículos. El músculo pterigoideo lateral es corto, grueso y aplanado. Aquí vamos a dividir sus inserciones en lo que son el fascículo superior o esfenoidal y el fascículo inferior o pterigoideo. También va a tener inserciones finales en lo que es el cartílago articular y la fosita anteromedial del cuello de la mandíbula. El músculo pterigoideo medial tiene una forma que es grueso y cuadrilátero, va a tener inserciones de origen en la cara medial de la lámina lateral del pterigoides, en el fondo de la fosa pterigoidea y en la cara posterior de la apófisis piramidal o del palatino, y también tiene inserciones finales en lo que es la cara medial del ángulo de la mandíbula. Faciales vamos a encontrar los de los párpados y las cejas, la nariz y los labios. El occipito frontal tiene una forma es digástrico, plano, delgado y cuadrilátero. Va a tener sus inserciones en el vientre occipital y en el vientre frontal.
También tenemos lo que es la galea aponeurótica o aponeurosis epicranial y tiene como acción tensor de la aponeurosis, eleva la piel de las cejas y eleva secundariamente el párpado superior. El músculo prócer, que es facial, tiene una forma, es pequeño, delgado y alargado. Sus inserciones son en el cartílago lateral, parte inferomedial del hueso nasal y la cara profunda de la piel interciliar. Como acción es antagonista del frontal, tracciona inferiormente la piel del espacio interciliar. El corrugador de la ceja es plano y delgado, tiene inserciones en lo que es el extremo medial del arco superciliar hasta la piel de la ceja y como acción tiene elevar la porción medial de la ceja, tira inferior y medialmente sus 2/3 laterales. En la porción transversa del músculo nasal es aplanado, triangular y delgado, tiene inserciones en la fascia del dorso de la nariz y en el surco nasolabial, que es la piel, y como acción tira superior y anteriormente de las narinas. En la porción alar del músculo nasal es pequeño, delgado, aplanado y triangular, se va a insertar en el cartílago del ala de la nariz y en la piel del surco nasolabial y como acción tiene desplazar la nariz lateralmente. En el depresor del tabique nasal es aplanado y cuadrilátero, se va a insertar en lo que es la fosa incisiva y eminencia del canino y en la cara profunda de la piel que va a recubrir el tabique nasal. Como acción tiene hacer descender el tabique nasal y estrecha la narina. El elevador del ángulo de la boca es aplanado y cuadrilátero, se va a insertar superiormente en la fosa canina e inferior al agujero infraorbitario y en su cara profunda de la piel de la comisura y del labio inferior. Como acción va a elevar el ángulo de la boca, la comisura y el labio inferior. El buccinador es aplanado, ancho y irregularmente cuadrilátero, se va a insertar en el borde anterior del mandibular, el borde alveolar del maxilar, en el borde alveolar de la mandíbula y en el tercio lateral de la piel de los labios y de la comisura. Como acción tira posteriormente de las comisuras y comprime en el vestíbulo de la cavidad oral. En el depresor del labio inferior vamos a ver que es aplanado y cuadrilátero, se va a insertar y van a ser del tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula y se va a unir a la piel del labio inferior. Como acción tiene tirar inferior y lateralmente de la mitad correspondiente del labio inferior. Los músculos mentonianos van a ser fascículos a los lados de la línea media, se va a insertar a cada lado de la línea media inferior lateral la encía de los caninos incisivos y de la piel del mentón. Como acción tiene elevar el mentón y el labio inferior. El elevador del labio superior y del ala de la nariz es delgado, acintado y alargado. Se va a insertar en la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar y en la piel del borde posterior del ala de la nariz y piel del labio superior. Como acción tiene tirar superiormente del ala de la nariz y del labio superior. En el cigomático menor vamos a encontrar que es delgado, estrecho y alargado, se va a insertar en la cara lateral del hueso cigomático y en la cara profunda de la piel del labio superior. Como acción tiene tirar superior y lateralmente del labio superior. El cigomático mayor es aplanado y acintado, tienen sus inserciones, las vamos a encontrar en la cara lateral del hueso cigomático y como acción tiene traccionar la comisura lateral y superiormente. El músculo rizorio es inconstante, es delgado y triangular, se va a insertar en la fascia masentérica y en la piel de la comisura de los labios, como acción tiene traccionar la lateral y posteriormente la comisura labial. El depresor del ángulo de la boca es ancho, aplanado, delgado y triangular, se va a insertar en la base de la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, en la piel de la comisura y del labio y en los tegumentos del tabique y cartílago de la nariz y como acción tiene traccionar la comisura de los labios inferior y lateralmente. En el platisma es ancho, delgado y cuadrilátero, tiene lo que son sus inserciones y como acción tira inferiormente del mentón, hace descender la comisura labial, tensa y pliega la piel del cuello. El orbicular de los labios es elíptico y concéntrico, tiene porciones marginal y labial y su acción va a determinar la oclusión de la boca. Así que muchas gracias por su atención. Recuerden que esas diapositivas están disponibles en el UDOCS de Harper Navarro. Me pueden encontrar en Instagram como Gabriela-Med- y en UDOCS como